Me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pueden tomar asiento, por favor. Es interesante el pensar lo que nosotros celebramos esta noche, ¿ok? Celebramos la muerte de un hombre. Y cuando nosotros hablamos de celebrar la muerte de un hombre, gente que nunca ha escuchado de Jesucristo nos va a decir: ustedes están locos. Porque cuando alguien muere, hay tristeza, hay dolor, hay congoja. Existe este sentimiento en nosotros de saber que perdimos a alguien que tal vez nunca vamos a volver a ver aquí en la tierra. O más bien dicho, nunca vamos a volver a ver aquí en la tierra. Pero cuando Jesús está frente a Pilato, es interesante pensar en estos aspectos en los cuales Pilato se convierte en la persona en la cual mira objetivamente el caso de Jesús y dice: acá no hay pecado que castigar. Y es interesante que el religioso, el fariseo, los saduceos, el pueblo de Israel, mira a Jesús y dicen: a este hombre hay que castigarlo. Pero no era porque él era pecador, sino era porque él estaba predicando el mensaje del evangelio. Arrepiéntanse y crean en Cristo Jesús, porque el reino de Dios ha llegado. Y es interesante que Pilato, siendo el gobernante, empieza a decir 3 veces, dice que 3 veces les dijo: yo no veo nada en este hombre, le voy a realmente dar una paliza y lo voy a soltar. Y la gente al principio dice: no, danos a Barrabás, ¿ok? Danos al homicida, danos al revoltoso, danos al que realmente está en contra de todo. Pero no queremos a Jesús. Y el pueblo elige la muerte, ¿ok? La gente elige la muerte, teniendo a la vida misma frente a ellos. Y Pilato, queriendo satisfacer a la gente como buen gobernante, después vamos a ver que lo que hace Pilato es lavarse las manos. Y hasta ahora nosotros tenemos este dicho en nuestros pueblos de que te lava las manos como Pilato cuando no quieres tomar responsabilidad de lo que hiciste. Y acá vemos simplemente a todos los culpables de la muerte de Cristo Jesús. Pero no solamente se limita a esto, sino que la palabra dice que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros hemos caído de la gloria de Dios, que ninguno de nosotros busca a Dios, que ninguno hace algo bueno para que Dios pueda decir: Él es perfecto. Pero vemos en Cristo Jesús, el Cordero, sin decir ninguna palabra, que fue al matadero para morir por el pecado. Y vemos acá cómo nosotros como creyentes de esta noche podemos convertirnos en las personas que rechazan a Jesús, porque su mensaje no nos gusta, porque lo que Él nos dice no nos gusta. Y decimos: saca a Jesús de este lugar, porque no queremos a Jesús, que queremos a la persona que
nos cae bien o que queremos ahora o que no confronta mi vida. Yo creo que este viernes que nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que sea un viernes de confrontación, ¿ok? Que sea un viernes en el cual nosotros evaluamos nuestra vida no a la luz de las expectativas nuestras o a la luz de las expectativas del mundo, sino que evaluemos nuestras vidas a la luz de la palabra. Y yo creo que eso es realmente lo que queremos hacer esta noche. Evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra, evaluar nuestras vidas a la luz de quién nosotros realmente decimos que es Jesús, quién nosotros creemos que es Jesús, qué vino a hacer Jesús acá. Y no ser parte de la multitud que no sabía ni por qué gritaban crucifícale. Simplemente era un grito al unísono de personas que decían crucifícala a él y danos al homicida. Pero que esta noche el clamor del corazón sea un clamor de Señor, ten misericordia de nosotros, por favor. Porque tú diste tu vida en la cruz, moriste para poder pagar por este pecado, por nuestros pecados. Y quiero que esta noche sea un tiempo de reflexión, un tiempo de confrontación, un tiempo de transformación, un tiempo en el cual realmente reconocemos nuestro rechazo que hemos tenido hacia Jesús en muchos aspectos de nuestra vida y que esta noche podamos derramar nuestra vida delante del Señor Jesucristo. Amén. Y con eso en mente vamos a cantar 3 canciones más, ¿ok? Así que les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a cantar esta canción, hace mucho que no la cantamos. ¡Hay libertad! Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Jesús, hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, pagó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que vivo hace libre, al que vivo
Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Somos libres por medio de Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. Vamos a cantar un nuevo canto. Dulcemente quebrantado. Miro a la cruz, de ella me sostendré, de su sufrimiento beberé, de su obra cantaré, mi Salvador en ella, todo maltratado. Demostró que Dios es justicia y amor. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Y sin merecer el regalo de la vida, Cristo me has dado por medio de la cruz. Tú me has llamado de la muerte a la vida. Tu vida merecía, hoy por la cruz reconciliado. En la cruz tú me cautivas. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado, asombrado en la cruz, confesaré, qué grandioso es tu amor redentor y tu fidelidad. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas, estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado.
lo que te sostuvo ahí, Señor, fue tu amor para con nosotros. Amén, qué hermosa canción, ¿no es cierto? Qué hermosa canción. Bueno, esta noche queremos dar la bienvenida. Sé que esta noche nos visitan varias personas. Bueno, ya son conocidos algunos de ellos. De Hisperia nos visitan la familia de mi hermana María. Están en la parte de atrás. Siempre los presento porque siempre es bueno verles nuevamente cada noche. Y también tenemos dos personas nuevas. Uno de ellos es el hermano de mi querida hermana Rosalba. Entonces no sé si por favor podría decirnos su nombre. Sí, yo me llamo David Pérez. David Pérez. Bienvenido, David. Qué gusto tenerle con nosotros esta noche. Y también tenemos al esposo de nuestra querida hermana Celia, ahí atrás. Arturo, bienvenido. Bienvenido, qué gusto, Arturo, bienvenido. Y tenemos otra vez también a Miriam. Yo sé que algunos no conocen a Miriam. Miriam vino el anterior miércoles al estudio bíblico, pero es bueno verla nuevamente. Miriam esta noche acá con nosotros, qué bendición. Y no, por favor, no dejen de darle un abrazo a Miriam esta noche antes de que ella se vaya. Y también es bueno tener a Belinda
La hermana Ernestina, bienvenida nuevamente. Ya se está convirtiendo como en casa, ya está aquí casi todos los domingos, pero siempre quiero reconocer. Y mi hermana Ana nos visita también del lado de inglés. bienvenida hermana Ana, qué gusto. Yo creo que esta noche lo que queremos hacer es reflexionar en el Salmo 22, ¿ok? Salmo 22. Y algo que quiero que entendamos es, todas las personas en el mundo, es decir, sin excepción, e incluso dentro de nuestra lectura de la palabra, toda persona que fue confrontada, sea directamente por Jesús, o toda persona que se encontró con Jesús, o toda persona que escuchó acerca de Jesús, nunca pudo tener una actitud neutra en cuanto a lo que escuchaba de él. Es decir, cada vez que una persona escuchaba de Jesús o se confrontaba con Jesús o se encontraba en el camino con Jesús, debía tomar una decisión clara en cuanto a qué es lo que tú vas a hacer con la persona de Jesús. Es decir, no puedes ver a Jesús, no puedes escuchar de Jesús, no puedes saber de Jesús y seguir siendo el mismo. A lo largo de la Escritura, los encuentros fueron, uno de ellos con el muchacho rico, el joven rico, que al encontrarse con la persona de Jesús y Jesús conociendo el corazón de él, le dice al hombre rico, mira, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Jesús necesitaba el dinero. Jesús sabía que el corazón del muchacho estaba amando las posesiones más que a Dios. Entonces el muchacho, nos dice el relato en los evangelios, que el muchacho se fue triste, porque él pensó que seguir a Cristo no significaba sacrificio, porque él pensaba que al seguir a Cristo, y el muchacho rico se acerca a Jesús y le dice, maestro, yo he cumplido absolutamente toda la ley. Y ya mintió, ¿no es cierto? Mentiroso. Pero llega con Jesús y Jesús conoce el corazón de él, conoce los pensamientos de él. Y este muchacho nos dice que se fue triste. Pero también existe otro encuentro en la Escritura con la mujer samaritana. Y si ustedes recuerdan, Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, en un tiempo en el cual ningún judío debe estar ahí a esa hora del día. La mujer estaba yendo a tomar el agua cuando no había nadie. Esa era la costumbre de ella. Tenía vergüenza. Y Jesús está ahí. Y llega la mujer y Jesús le pregunta y le dice, dame de beber, por favor. Y la mujer se asombra y le dice, hey, pero ¿cómo me pides de beber a mí si no ves quién soy? Soy una samaritana. Pero la mujer no podía solamente decir, no te voy a dar de beber y me voy. Ella fue confrontada con la persona de Jesús. No podía darse la vuelta y decir, no le voy a hablar a este loco. No podía darse la vuelta y decir, no voy a hablar con Jesús porque no sé, es un hombre judío. Es alguien que realmente no tenemos afinidad con los judíos. Entonces como samaritanos nos odiamos. Pero es interesante que con Jesús la relación va solamente más allá de hablar con un extraño. Es la relación de ver a Dios mismo en la carne. Y de ver que las palabras de Él son las palabras de Dios. Y que al escucharla a Él estoy escuchando a Dios. Y que cuando Él me habla yo no puedo escaparme. Porque sus palabras realmente pegan adentro del corazón. Pegan a las motivaciones del corazón. Y recuerdan que la mujer dice, ¿por qué me pides agua? Y luego el relato nos dice que el Señor Jesús le dice a la mujer, ciertamente con el que vives no es tu marido, y has tenido 5 maridos más, y con el que vives ahora no es tu marido. Y la mujer regresa a Samaria y que dice, miren, he encontrado a Jesús. Y les invita a que vayan a ver a Jesús. Y existe una transformación en la mujer samaritana. Pero si ven, viene el judío, viene el religioso y viene con Jesús. Jesús lo confronta y se va triste el hombre porque se metió con lo que amaba su corazón. Habla con la mujer samaritana, igual de pecadora, igual lejos de Cristo, igual lejos de Dios, igual muerta en sus delitos y pecados, pero ella se da cuenta de su pecado. Y reacciona a Jesús con fe.
Entonces, cuando nosotros venimos al Salmo 22 de esta noche, nosotros debemos entender que el sufrimiento de Cristo no fue puesto solamente para que nosotros, o más bien dicho, Cristo no vino a sufrir para que nosotros digamos, pobrecito. Para que sintamos un dolor el cual nosotros decimos, uy, pobrecito, cómo sufrió. No es para decir, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento? Es decir, ¿por qué Cristo vino a sufrir? Y describir el sufrimiento de Cristo para que a la luz de esa descripción entendamos que nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Si yo leo Salmo 22 y mi vida sigue siendo la misma, realmente no entendí, realmente fui como el hombre rico que dijo, no puedo dejar las cosas que me atan a mí a este mundo, no puedo dejar mi pecado, no puedo seguir a Cristo. Y me voy triste, porque leo la historia de un sufrimiento, pero no veo el propósito detrás de ese sufrimiento. Y lo que me encanta del Salmo 22, y el título es un grito angustiado y un canto de alabanza. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar acá es que el salmista va a describir el sufrimiento y luego va a describir al mismo tiempo la confianza que el que sufre tiene en Dios porque sabe que lo va a liberar. Y luego va a describir no solamente la confianza, sino el canto de alabanza del salmista al reconocer que Dios lo ha libertado. ¿Ok? Entonces, quiero orar antes de comenzar esta noche y pedir la dirección del Señor en todo esto. Oremos. Amado Señor, gracias Padre por esta hermosa noche. Ruego Dios de sabiduría para que las palabras de esta noche no sean palabras de hombres, sino sean palabras de Dios. Que podamos realmente decir lo que el texto dice, que podamos entender lo que el texto dice, que podamos, amado Señor, esta noche humillarnos delante de usted y dejar que el Espíritu Santo use esta palabra para trabajar en nuestra vida. Le ruego, Padre, que si esta noche alguien acá no ha venido a arrepentimiento y fe en usted, que no se vaya de acá sin reconocer su pecado, sin reconocer que Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros, Padre Celestial, que confiamos en usted, permítanos confiar aún más. Permítanos descansar en usted sabiendo que usted sufrió la pena eterna del pecado para que nuestro sufrimiento aquí en la tierra solamente sea temporal. Para que el sufrimiento tenga propósito. Para que el sufrimiento nuestro no sea porque usted nos ha abandonado, sino porque usted nos está formando a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Salmo 22, ¿no es cierto? El propósito de los salmos es instruir, al pueblo de Dios sobre cómo experimentar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Es decir, los salmos son cánticos de adoración, cánticos de alabanza, cánticos de lamento, de la experiencia que el pueblo tiene al ir conociendo cada vez más el carácter de Dios. Es decir, Dios se va mostrando a su pueblo y el pueblo empieza a conocer a su Dios y comienzan a escribir salmos a la luz de lo que ellos están conociendo de Dios. Entre estos salmos se encuentra el Salmo 22. Y si el Salmo 22 se conoce como un salmo de lamento, ¿ok? Se conoce como un salmo de lamento. Y este salmo tiene el propósito de instruir al pueblo de Dios a disfrutar la vida abundante que Dios les ha dado, aún a pesar del sufrimiento. Pero algo que también describe el Salmo 22, mis hermanos, le llaman un salmo mesiánico. ¿Qué significa esto? Que también el Salmo 22 nos adelanta lo que iba a pasar con Cristo Jesús cuando Él venía acá a la tierra. Entonces, algo que quiero que entendamos es que el sufrimiento de Cristo Jesús nunca fue en vano. El sufrimiento de Cristo Jesús tiene un propósito muy claro. Y todo el tiempo Cristo Jesús tenía ese propósito claro en su mente. Y aunque fue difícil en la parte humana de Jesús, el sufrimiento, ¿sí? Los latigazos, los clavos, la cruz, el sufrir por 3 horas. Pero Él sabía que al final Él sufría para triunfar. Entonces nosotros como creyentes al leer este salmo no podemos quedarnos con esta perspectiva de qué pena, cómo sufría, sino más bien decir Él sufrió para que yo no tenga que sufrir la pena del infierno y para que el sufrimiento en la tierra yo entienda que el Señor ya tiene la victoria. Amén. Entonces el Salmo 22
Vamos a ir a través de, si Dios permite, todos los versículos, son 31 versículos. Pero algo que quiero que nosotros aprendamos esta noche, mis hermanos, es estas 3 respuestas que el salmista da en su sufrimiento, ¿ok? Hay 3 respuestas del salmista en el sufrimiento. Y yo creo que estas respuestas son dadas para exhortarnos a confiar solamente en Dios en medio de nuestro sufrimiento, ¿ok? 3 respuestas. Y la primera respuesta que el salmista tiene es de lamento, ¿ok? Es un lamento. Y lo que nos dice el versículo 1, en cuanto al lamento del Salmo 22, nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y para mí no hay reposo. Entonces el salmista, en medio del sufrimiento, nos introduce algo que se conoce como el lamento. ¿Y cuál es la primera cosa por la cual él describe el lamento? Porque desde la perspectiva del salmista, Dios lo ha abandonado. Y es interesante que el salmista describe las horas más oscuras de su vida, porque al pasar por el sufrimiento, él está en esta realidad desde su perspectiva de ser abandonado por Dios. Para el salmista no existe nada más terrible, nada más oscuro, nada más insoportable, nada más deprimente de la idea de que Dios mismo le diera la espalda en su momento de sufrimiento. Y por eso el salmista clama y pregunta: Dios mío, pero algo que quiero que veamos acá es la cercanía. ¿Por qué? Porque el salmista se lamenta, pero al mismo tiempo él clama y dice: Dios mío, Dios mío. Hay cercanía, hay confianza. En medio del sufrimiento, aunque él piensa que Dios lo ha abandonado, aunque él siente que Dios lo ha abandonado, pero en realidad vamos a ver después que Dios nunca lo abandonó. Pero en medio de su lamento, el salmista está expresando claramente lo que significaría estar lejos de Dios y no estar bajo su cuidado, el no estar bajo su presencia. Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 27, cuando estamos hablando de la persona de Jesús, Mateo capítulo 27, después de su arresto, después de su interrogación, después de estar donde Pilato, después de ser sentenciado a muerte, en Mateo capítulo 27, versículo 45, nos dice esto. ¿Lo tenemos? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, y ahora Jesús va a citar el Salmo 22, versículo 1. Y lo clama diciendo, Elí, Elí. ¿Qué es esto? Dios mío, Dios mío. Y es interesante, Elí simplemente es la raíz del hebreo, él significa Dios y es la terminación para decir de mí. Y él dice, Dios mío, y luego dice acá, Lama sabactani, y luego nos traduce y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos que en la cruz Cristo Jesús describe la realidad de estar pagando en la cruz al recibir la ira del Padre por los pecados que le estaba pagando en la cruz. Entonces el sufrimiento de Cristo entendemos por qué lo utiliza el Salmo 22. Porque si ustedes recuerdan, Jesús describe la relación en Juan capítulo 16, versículos 5 y 10, diciendo, ahora Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ello. Y Jesús describe esta relación eterna que existe entre el Hijo y el Padre. Y en el momento de la cruz vemos esto que nuestras mentes finitas no entienden, en la cual el Hijo clama diciendo, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos al Señor Jesús realmente mostrando cómo luce recibir
el pago por el precio eterno de los pecados. La ira de Dios mismo en la espalda de Jesús. Y Jesús, reconociendo esa relación que tiene con el Padre, es doloroso ver que la ira del Padre está cayendo sobre Él para que pueda pagar por los pecados nuestros. Entonces hay un lamento. Y Salmo 22 describe ese lamento de una manera impresionante, porque miren lo que dice versículo 2 de Salmo 22. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Ok? Entonces vemos el lamento. Vemos el lamento porque piensa que Dios lo ha abandonado. Vemos el lamento porque piensa que Dios no está ahí. Pero luego, ¿qué pasa? Luego vemos que el lamento se convierte ¿en qué? En confianza. Si ven el versículo 3, miren lo que dice acá. Dice, pero tú, ¿eres qué? Santo. Eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron. Nuestros padres esperaron. ¿Y qué? Tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti. ¿Y qué? Y no fueron decepcionados o no fueron avergonzados. Entonces es hermoso porque el salmista en medio del sufrimiento, él dice, Señor, me has abandonado, ¿por qué me has desamparado? Pero luego él dice, pero la persona de Dios, la historia me demuestra que Dios nunca ha abandonado a ninguno de sus hijos a los cuales él ha hecho una promesa. Y lo que me encanta es que el salmista entendía que a lo largo de la historia de redención, Dios siempre se ha mostrado fiel. Y ahora hay un momento de su necesidad que parecía que Dios no estaba allí, pero el salmista dice, a lo largo de la historia yo he visto, Señor, tú obrando para salvar a tu pueblo. A lo largo de la historia veo, Señor, que tú has hecho cosas maravillosas para ayudar a tu pueblo en tiempos difíciles. Y luego el versículo 6 que nos dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo que se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele pues, puesto que en él se complacía. Entonces vemos el cerebro del salmista está yendo por todos lados y dice, Señor, siento que me has abandonado, pero yo sé que tú eres fiel. Pero en la práctica, Señor, yo soy un gusano. O sea, Señor, yo veo mi condición como si fuera un gusano, no tengo dignidad. Todos se burlan de mí, todos me desprecian. ¿Pero por qué le desprecian? Acá dice, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si entendemos esta parte, es decir, el salmista no nos dice acá que está sufriendo por pecador. No nos dice acá que está pagando el precio por algo que hizo mal. Nos dice que él está sufriendo y él no entiende la razón de su sufrimiento. Y él dice, Señor, pero yo te servía, yo te amaba, yo estaba contigo. Y el pueblo sabía que él era una persona que él servía a Dios, que él amaba a Dios, que se complacía en Dios. Y ahora la realidad parece que el Señor se ha olvidado de él. Y miren lo que dice el versículo 9. ¿Lo tienen? Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Y a mí me encanta porque regresa hasta su nacimiento. Es decir, dice, ¿quién me formó en el vientre de mi madre? Es decir, ¿quién ha tenido cuidado de mí desde el principio? ¿Ok? ¿Quién fue la persona que me hizo como yo soy ahora? ¿Quién fue la persona que me formó con esta nariz, con estos ojos, con estas orejas? ¿Quién fue la persona que me hizo con este cerebro? ¿Quién fue la persona que me hizo? El Señor. Y en medio de su llanto, mis hermanos, el salmista recuerda que Dios le había mostrado su amor aún desde el vientre de su madre. Y dice acá, el que me hizo estar confiado desde que estaba
a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Acá no está diciendo el salmista que él es salvo solamente porque él nació. Acá lo que le está diciendo es Dios siempre en su providencia cuida. Y aún a los no conversos del Señor les permite estar con vida para que le conozca. Pero el salmista, como creyente, regresa a ver su vida y dice, Señor, desde que nací, antes de que nazca, Señor, tú me cuidabas, tú me guardabas, tú estabas conmigo. Y cuando estoy con el mayor llanto, cuando estoy con la mayor desesperación, cuando parezco un gusano, cuando soy oprobio de los hombres, cuando soy despreciado por el pueblo, cuando los que me ven me escarnecen, cuando menean la cabeza y dicen, Dios lo ha abandonado. Él recuerda algo muy importante. Y en medio del lamento, él recuerda al Dios que nunca se ha olvidado de él. Pero luego en el versículo 11, miren lo que describe la condición del salmista. Dice en el versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, ¿ok? Entonces si ven, el sufrimiento es duro, hermanos, es fuerte. El sufrimiento es algo que está consumiendo al salmista, que este hombre está diciendo, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo, Señor, pero el sufrimiento es grande, el sufrimiento es fuerte. Siento que no estás. Pero eso es lo que le dicta la emoción. La emoción le dice, siento que tú no estás. Pero la palabra me dice que tú siempre estás allí. La palabra me dice que tú siempre has estado allí desde el momento que yo estuve en el vientre de mi madre. Pero eso no quita el hecho que el salmista dice, Señor, no hay quien me ayude. Y luego comienza a utilizar estas figuras que demuestran la fortaleza del sufrimiento del salmista. Dice en el versículo 12 que me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esto significa que estaba rodeado con toros fuertes. Dice, abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. Es decir, no tiene dónde salir. Y sus acusadores, la gente que se burla de él, los que quieren acabar con él, abren la boca como leones porque quieren despedazarlo, quieren devorarlo. Y después dice, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Es decir, gente me quiere matar y tengo a los perros y a los buitres esperando para comer mi cuerpo cuando yo muera. ¿Ok? Es una descripción muy gráfica. Y luego dice, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Y de aquí viene algo hermoso. Porque mire, acá está describiendo figuras como el agua, ¿ok? La cera. Cosas que significan que él estaba destruido, asustado y pensaba que su vida no tenía forma. Es decir, si yo pensaba que soy alguien, me veo al espejo y no soy nada. Me he derretido como una vela cuando está prendida y simplemente empieza a apagarse poco a poco cuando la cera se va acabando y queda todo desparramado. Y lo único que resta es botar a la basura. El salmista ve su vida como su condición empeorando, angustiado en su corazón, sus articulaciones están mal, su fuerza estaba mal, su lengua se pegaba a su boca como que estaba deshidratado. Todo lo que le permitía seguir viviendo a él, mis hermanos, él sentía que estaba fallando, se estaba muriendo, estaba en un shock por la realidad de su sufrimiento. Estaba en un shock tremendo. Pero luego el versículo 18 nos dice esto. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A qué les recuerda esto? Mateo 27:35. Los soldados agarran las ropas de Jesús, era una sola túnica, la rompen y comienzan a echar suertes sobre la ropa de Jesús a ver quién se la lleva. Y mis hermanos,
El salmista está sufriendo, pero lo que nos está apuntando el salmo es, mira, el salmista sufre, pero alguien más sufrió, llamado Cristo, que antes de ir al Calvario fue azotado, fue juzgado injustamente, su cuerpo fue molido, y como leíamos Isaías 53, Él ciertamente fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él fue azotado por tomar el castigo por nosotros en el lugar nuestro. Y acá se parece mucho al salmista y por eso lo conecta. Mateo mira atrás, mira el Salmo 22 y dice, ese es Jesús. El que en el Calvario Simón tuvo que ayudarle a llevar la cruz. En el cual cuando Jesús subía al Calvario la gente le escupía. Se burlaba de él, maltratado. Echaron suerte sobre su ropa. Y toda esta sección, mis hermanos, hasta el versículo 18 nos demuestra, ¿ok?, el lamento del que sufre. Isaías, el profeta, nos va a decir que la apariencia de Jesús al morir no era como algo que alguien deseaba ver, porque estaba molido, ¿ok? Físicamente estaba molido. Y era un sufrimiento real. No fue como que Cristo salió y se fue al cielo y el cuerpo se quedó sufriendo. Era la persona de Cristo sufriendo en cuerpo y alma el precio por el pecado. Y acá el salmista dice, miren, soy como agua, soy como cera, mi lengua se pegó en mi paladar. Versículo 15, me han puesto en el polvo de la muerte. Estaban los fariseos al lado gritando, crucifícale. Estaban los fariseos gritándole a Jesús, hey, si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Sálvate a ti mismo y sálvate a estos. Le tenemos al ladrón diciéndole, hey, sálvate a ti mismo, sálvame a mí, sálvanos a nosotros. Tenemos a la gente burlándose de él, ¿ok? Y Jesús diciendo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero es un sufrimiento real, ¿ok? Es un sufrimiento real, o sea, es un sufrimiento duro. Es decir, no se podía ver la forma de la cara de Jesús, no se podía ver eso. Y el salmista en el Salmo 22 nos describe todo el sufrimiento. Pero luego, miren lo que dice el versículo 19, mis hermanos. ¿Por qué? Porque saben que el lamento se vuelve oración. Oración. ¡Wow! Y ora pidiendo liberación. Y miren lo que dice el versículo 19. ¿Lo tienen? Ok, lo tienen. Y el salmista comienza a venir en sí y dice, mas tú, Jehová, no te alejes. ¿Por qué? ¿Por qué le dice no te alejes? ¿Saben por qué? Porque el salmista se da cuenta de que su fortaleza es del Señor. Porque el salmista se da cuenta de que su fortaleza es del Señor. Después de pensar que si Dios no respondía a sus oraciones, después de describir su situación, el salmista dice, a la única persona que yo puedo dirigirme ahora que tiene el poder de salvarme es Dios. Y mi clamor va hacia Él. ¿Y por qué Él puede salvarme? ¿Por qué? Porque el salmista dice, mas tú, Jehová, no te alejes, porque ahora ya no solamente es Dios mío, sino también es ¿qué? Fortaleza mía. Versículo 19. Eres fortaleza mía, eres mi fuerte, eres mi roca. ¿Por qué? Porque yo soy agua, yo soy cera. Los perros están esperando para comerme. La gente me está insultando, están burlándose. Y dice, pero tú, Señor, tú eres mi fortaleza. Apresúrate a ¿qué? A socorrerme. Y mis hermanos, comienza el salmista a orar para que Dios lo rescate de sus enemigos y de la muerte. ¿Y saben qué? Cuando dice socórreme, por favor, o apresúrate a socorrerme, es este canto de urgencia, ¿ok? Es un canto de urgencia. ¿Saben por qué? Porque comienza a utilizar estas figuras que representan a sus enemigos y el poder de sus enemigos. Dice, libra de la espada mi alma, ¿ok? O sea, líbrame de la destrucción total, porque mis enemigos tienen espadas afiladas. Y luego dice, líbrame del poder ¿de qué? Del perro mi vida. Y acá es interesante porque acá tiene el sentido
en el texto original de líbrame por favor porque solamente tengo una vida. Porque no tengo dos. Es decir, es como que el salmista le dice, líbrame del poder, libra del poder del perro, mi única vida. Por favor, Señor, salva mi única vida. Después dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Mis hermanos, Dios había prometido salvarlo. Aunque estaba atravesando por este momento difícil, es interesante que dice, sálvame. Y luego el versículo 20 dice, del poder del perro libra mi vida de la espada. ¿Por qué? Porque Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Quién peleaba por él? El Señor. El Señor peleaba por él. Él sabía que la fortaleza para salir de eso no estaba en su propia fuerza. El Señor peleaba por él. ¿Y cómo podemos ver esto en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan cuando él estaba orando? Y es interesante que antes de que vaya a la cruz, él dijo esto: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Esta copa simbolizaba el sufrimiento. ¿Ok? Y no es que Jesús está siendo débil, no es que Jesús dice no quiero ir a la cruz. Porque Jesús mismo dijo, yo doy mi vida y yo la tomo. Porque mi vida es mía. Porque Él es Dios. Pero es interesante que él habla en medio de su sufrimiento y dice, Señor, físicamente esta prueba es grande, pero luego lo que me encanta es que físicamente, es decir, en su persona humana y una con su divinidad, Él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 100% hombre, 100% Dios. Y Él dice, Señor, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y saben que el salmista libra por liberación, pero debemos entender que cuando Jesús va a la cruz, Él sabe que no hay un plan B. Él sabe que Él va a la cruz a morir. Él sabe que Jesús no estaba como diciendo, tal vez si algo pasa acá voy a ser librado de la muerte, sino que cuando Pedro se atrevió a decirle a Jesús, Señor, no te vayas a la cruz, Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque esto tiene que hacerse, yo tengo que morir. Él vino a morir. Esa fue su función, esa fue la misión con la que Jesús vino. Él vino a morir. Pero el salmista sabe, en el Salmo 22, que el Señor iba a responder sus oraciones. Y con Jesús, ¿saben qué? Al tercer día Él resucitó. Eso es lo hermoso. Es decir, Jesús es el ejemplo del sufrimiento con propósito, en el cual viene a morir por los pecados. Pero luego de morir, ¿saben qué Él declara? Él declara victoria. Él declara victoria. Para que nosotros no solamente nos lamentemos, sino que sepamos que al orar al Señor, el Señor en su voluntad, nos damos cuenta nosotros que Él es nuestra fuerza, nos damos cuenta que en Cristo nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Que el sufrimiento de esta tierra no se compara en nada con la gloria venidera. Que si sufrimos lo hacemos porque Cristo así lo ha determinado para nuestras vidas, sabiendo que el sufrimiento en nuestras vidas funciona como el mecanismo de Dios para hacernos más como Cristo. Pero sabemos que aunque este cuerpo sea destruido, debido a la muerte y a la resurrección de Cristo, nosotros tendremos nuevos cuerpos. Y eso es lo que me encanta a mí. Porque el Salmo 22, mis hermanos, introduce este sufrimiento tan fuerte que también describe el sufrimiento de Cristo Jesús. Pero describe esa confianza que el salmista tiene de que el Señor siempre ha estado allí. Y el sufrimiento es parte de su plan. ¿Y saben cómo vemos esto? Porque el salmista termina dando acción de gracias. ¿Ok? Miren el versículo 22. ¿Qué es lo que dice el salmista acá? Anunciaré el nombre del Señor a la congregación. ¡Wow! ¿Ok? Dice, no solamente ora, sino que ahora dice, doy gracias. ¿Por qué? Porque la oración de confianza en el Señor me permite ¿qué?
Me permite hablar a otros del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo confianza en Él, que Él es mi fuerza y yo sé que le ha hecho algo con propósito. Por tanto, yo digo que voy a dar gracias y voy a contarlo a otros lo que Él ha hecho. Y acá dice acá es interesante porque dice anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y luego dice en medio de la congregación te alabaré. Es decir, la acción de gracias es la reacción del salmista ante la obra liberadora de Dios. Después de sufrir intimidación, insultos, palizas, ahora el salmista dice, Señor, te doy gracias y te adoro. Voy a proclamar tu nombre y voy a alabar tu nombre en la congregación. Esta es la figura de alguien que confía en el Señor, mis hermanos. Alguien que realmente espera en el Señor. En lugar de quejarse por la situación, ¿saben qué es lo que pasa? Encuentra propósito en ello. Y aunque está pasando por dificultades, su primer deseo es hablar del carácter de Dios en la congregación para que otros puedan adorar juntamente conmigo a Dios. Y esto es hermoso porque cuando viene a la congregación alguien y dice, pastor, estoy pasando por un tiempo difícil, pero gloria a Dios por ello, ¿qué sucede en la congregación? Gloria a Dios, Señor, a ti por lo que está pasando. Pero cuando venimos a la congregación y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? Dios, ¿qué he hecho yo mal para que tú permitas esto en mi vida? Hay queja, hay congoja. Pero es interesante cuando nosotros entendemos, mis hermanos, que al sufrir nosotros conocemos más a Dios. Y al hablar de Dios nosotros invitamos a otros a adorar a Dios. Y acá dice el versículo 23, ¿lo ven? Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Qué hermoso. Porque en lugar de escuchar a quienes lo atormentaban, el salmista confía en la fidelidad de Dios para salvarlo. Y el salmista también quiere que todos los que temen al Señor lo adoren juntamente con Él. Y mis hermanos, mientras estamos pasando por dificultades, mis hermanos, la mejor reacción o la mejor acción que nosotros podemos tener, mis hermanos, es confiar en Dios y en su fidelidad. Para que dejemos de enfocarnos en nosotros mismos y comencemos a hablar de Dios a otros e invitemos a otros a adorar a Dios juntamente con nosotros. Porque el sufrimiento en nuestra vida cumple un propósito más grande que nuestro propio bienestar, así como fue con Cristo. Hermoso sufrimiento. Y hoy ya cantábamos, de tu sufrimiento beberé. Y es esta figura, esta metáfora de decir, Señor, el sufrimiento en el mundo trata de huirle. Pero en la cruz fue la muestra de amor más grande del justo. Aún Pilato dijo en Lucas 23, 3 veces dijo, no hay culpa en este hombre. No hay nada. Es decir, hasta él se veía culpable a la luz de ver a Jesús y por eso se lava las manos, porque hasta él se ve culpable delante de Jesús. Y mis hermanos, nosotros vemos la persona de Jesús y nuestra respuesta debe ser confiar en Él. Nuestra respuesta debe ser confiar siempre en Él. ¿Por qué? Porque miren el versículo 24 y 25, ¿sí ven lo que dicen? Porque no menospreció ni abominó, ¿qué? La aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó o le escuchó. Y luego dice que de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Daré testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, porque he confiado en ti, porque confío en tu respuesta. Y ahora miren el versículo 1 del Salmo 22. ¿Ok? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero leamos el versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro,
sino que cuando clamó a Él, el Señor lo oyó. Amén. El Señor oyó. El Señor oyó, mis hermanos. Y en estas pocas palabras el salmista describe el glorioso carácter de Dios. Reconoce que el Señor es lo suficientemente fiel para no despreciar ni odiar a la persona afligida, para no esconder su rostro en el momento en que más lo necesita. Y mis hermanos, este salmo es un ejemplo de que Dios no cambia y de que Dios es todopoderoso. Mis hermanos, si el Señor libró a Israel, el Señor nos va a librar a nosotros. Si el Señor atendió la oración de Abraham, Isaac, Jacob, el Señor va a atender a la oración de sus siervos. No como nosotros queremos, sino de acuerdo a su voluntad. Y mis hermanos, así también debemos entender que este salmo no tampoco es una promesa de liberación segura, físicamente. Debemos entender que si algún día la muerte llega, aún al morir, nuestra vida debe cantar: no me vean a mí, no sufran por mí, sino vean a Cristo. Y adoren a Cristo, vean a Cristo, sigan a Cristo. Aún cuando el sufrimiento llega a tomar nuestras vidas. Nuestras vidas debe ser este ejemplo de alguien que dice: miren a Cristo. Amén. Y mis hermanos, eso es lo que creemos esta noche. Queremos ver el sufrimiento de Cristo. Y no queremos que sea un viernes más, un viernes santo más. Queremos ver a Cristo y decir: ¿qué voy a hacer con Él? ¿Qué voy a hacer con su sufrimiento? Es decir, veo el sufrimiento de Cristo, veo todos los latigazos, leo acerca de la entrega que Él tuvo en la cruz. Leo Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué voy a hacer con esto? No puedo irme de aquí igual, no puedo. Porque o digo: Señor, voy a seguirte, o digo: crucifícale. O grito: no te quiero acá, ándate de mi vida. Pero no podemos estar neutros en cuanto a la persona de Jesús. No podemos. Somos confrontados con el sufrimiento en la cruz, mis hermanos. Necesitamos 100% reconocer qué vamos a hacer con ello esta noche. Y nos recuerda uno de los versos que más nosotros reconocemos en la Escritura, que es Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. El Señor vino para dar vida eterna. Murió en la cruz para dar perdón de pecados. Y mis hermanos, Él vino para quitarnos también del sufrimiento más grande, del infierno. Y por lo tanto esta noche podemos irnos, entre comillas, contentos sin Cristo. Tal vez pensando que no hay sufrimiento en nuestra vida, pero sepan que si pasamos de este mundo y no estamos con Cristo, el infierno nos espera y es un sufrimiento eterno. Pero Cristo sufrió en nuestro lugar para que no paguemos en el infierno, sino Él pagó por nosotros para que nosotros podamos vivir juntamente con Él para siempre. Y esa es nuestra confianza en Él. Sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sabiendo que al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y mis hermanos, puedo continuar toda la noche. Pero mi clamor es que ustedes no se vayan de acá sin Cristo Jesús en sus corazones. Ese es mi clamor al Señor, sabiendo que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos permitió vivir un día más para escuchar otra vez el mensaje glorioso del Evangelio, para que sepamos que hay un día más de misericordia, hay un día más de gracia, no lo desperdiciemos. Vamos a cantar para despedirnos. Gloria a Cristo.
Cantemos santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, honores te dará. Santo, 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 te
Amén.